libras todas. Canta el digno y uno Dios, sus alabanzas entonan, su eterna gloria proclaman, con gozo, gratitud y amor. Les invito, queridos hermanos, que abramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, para leer los versículos del 24 al 25. Amén. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar frente a tu palabra para meditar en ella en este día especial. Pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida y de nuestros corazones para poder aprender de tu palabra. Señor, en tu palabra dice que tenemos que orar por los presidentes que gobiernan todos estos países en el mundo. Oremos también por nuestros ministros, colaboradores, toda persona colocada en autoridad en eminencia, que mediante el Santo Espíritu puedan llegar al conocimiento de tu verdad y mediante esta tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, para que tu mano de gracia esté siempre en el control de esta pandemia que tú la has permitido. Oramos también para que en la cruz, como tú llevaste nuestras enfermedades, también sean colocadas ahí las enfermedades de las personas que te aman y de las que no te aman igualmente, Señor. Manifiestas tu misericordia sobre ellos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Y oramos, Señor, para que te quedes como el invitado especial, el invitado de honor en esta mañana, siempre con nosotros. Lo rogamos en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos en el día del Señor, que nuestro Dios nos conceda en su misericordia por este tiempo de alabanza que tendremos en esta mañana. Que sea un tiempo especial dedicado para nuestro Señor. Así que les invito para que usted, por medio de las alabanzas y del estudio de su palabra, todo este tiempo sea una ofrenda de olor fragante para nuestro Dios. Y vamos a comenzar entonando juntos, con gozo, un hermoso cántico, el himno número 3. Dad al Padre toda gloria. Dad al Padre toda gloria, dale con todo honor, y al Espíritu Divino, alabanzas de lo. Adoradle, adoradle, adoradle al Salvador, tributarle toda gloria, pueblo suyo por su gran amor. Adoradle, oh iglesia, oh Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su gran amor. Adoradle, adoradle, adoradle al Salvador,
recibe del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, Cordero Santo de mi Dios. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema La llave que abre todas las puertas. Escuchemos con atención y reverencia. Anual que tiene la Iglesia sobre los fundamentos de una fe viva. En el mes de febrero tenemos el segundo fundamento, y sobre este segundo fundamento de la fe viva vamos a hablar en esta mañana. Para algunos, la obediencia no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Para otros es fundamentalmente algo que ya no tiene por qué preocuparnos. Para otros es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer las masas, mientras que para varios es algo arbitrario que en el lenguaje moderno de hoy ya no tiene cabida. Sin embargo, hermanos, la obediencia es mucho más que eso. La obediencia es y será la llave para abrir la puerta del cielo y acceder a toda clase de bendiciones. ¿Quiere que su vida mejore? ¿Quiere que su vida mejore? ¿Desea en verdad que su trabajo, sus estudios, su familia, su hogar, su ministerio, su emprendimiento o proyecto prosperen? ¿Anhela que toda su familia experimente bendiciones? Bueno, si usted quiere esto, debe comenzar por obedecer. Sí, pero ojo, no es obedecer a cualquiera. Es preciso hacerlo con la persona correcta. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, les invito a que juntos analicemos el tema La llave que abre todas las puertas. Según un diccionario de la lengua castellana, la definición de obediencia es la siguiente: acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Eso es el significado de la palabra obediencia según el diccionario de la lengua castellana. Pero veamos también esta definición según el diccionario bíblico pastoral. ¿Qué dice este diccionario? Obediencia es la escucha atenta de la palabra de Dios y el acatamiento a su voluntad. Ese es el significado del diccionario bíblico pastoral. ¿Qué más dice el diccionario? La obediencia a Dios es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata en nosotros el obedecer, tenemos que aprender. Es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo, la obediencia.
Y hermanos, la disciplina, la constancia y la motivación son tres elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Veamos algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia. Estos son algunos porque la Biblia está llena de la obediencia. Vamos a ver algunos rápidamente y vamos a ver cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 6, versículo 15 al 18, que vamos a leer. Romanos 6, capítulo 6, del 15 al 18, versículos del 15 al 18. Amén. Y aquí empieza con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis ¿qué? Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos, hermanos? Una persona es esclava de aquello ante lo que se inclina. Una persona es esclava de aquello ante lo que se inclina y de lo que reconoce como su dueño. Si obedece el mandato del pecado, este es entonces su amo. Y está en dirección, lógicamente, hacia la muerte, hacia la destrucción. Y si obedece el mandato de la justicia, entonces es a quien se somete y experimentará, ahora sí, una verdadera vida. Aquí también Pablo nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece. En este caso, al pecado o a Dios. Tiene dos amos. Es mejor hacerse siervo de Dios que siervo de Satanás. Y vamos un momento a Santiago, capítulo 4, los versículos 7 y 8. Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amén. Mire este versículo y ponga el dedo en el versículo. Vamos a hacer algo muy bonito aquí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Aquí Pablo nos enseña que no podemos servir a Dios a la distancia. Dice que debemos acercarnos a Él, y al hacerlo, Él se acercará a nosotros. Este acercamiento solo es posible a través de la obediencia. De la obediencia. Si usted no se acerca a Dios, Dios no se acercará a usted. Entonces, el Evangelio no es a la distancia, es de acercarse a Dios. Y vamos a otra cita bíblica, Filipenses 2, 5 al 11, que es la cita que leímos cuando empezamos este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Aquí tenemos el más sublime ejemplo de obediencia y de sometimiento a la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue este sentir que hubo en el Hijo de Dios? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo dio en un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No para su gloria, sino para la gloria de su Padre. Miren, hermanos, en este pasaje encontramos 8 características claves sobre Jesucristo y la obediencia. 8. Y se las voy a leer rápidamente. En este pasaje del 5 al 11. 1. Dice el pasaje que existió siempre con Dios. Jesucristo existió siempre con Dios, su Hijo. 2. Es igual a Dios porque es Dios. Aunque es Dios, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación para todo el mundo. Número 4. No solo tenía apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con todos nuestros pecados. 5. Voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, privilegios y posiciones más allá del amor de su Padre. 6. Murió en la cruz por nuestros pecados para que no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. 7. Dios lo glorificó por su obediencia. Y 8. Dios lo levantó a su posición original, a la derecha de su Padre, desde donde reina por siempre como nuestro Señor y juez. Todo esto Jesucristo lo logró por la obediencia. ¿Qué podemos hacer viendo este ejemplo de obediencia nosotros hoy? Solo adorarle y consagrar nuestras vidas a su servicio. Nada más. El mismo sentir que hubo en Cristo debe haber también en nosotros si nos llamamos hijos de Dios. Un sentir de obediencia a tal punto de sacrificarnos por Dios, hacer que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva y gobierne Jesucristo en nosotros. Los versículos que vamos a leer a continuación son versículos a los que debemos acercarnos de rodillas. Aquí se debe pasar de la obediencia a la adoración. Y les invito a leer Mateo 26, dos versículos del 36 al 39 y después el 42. Son versículos a los cuales debemos acercarnos de rodillas. Mateo 26 del 36 al 39. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el 42.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, dice Jesús en Getsemaní. Así debe de ser nuestra disposición hacia Dios. Hacer esto es muestra de sabiduría, hacer esto es muestra de humildad, hacer esto es muestra de capacidad y de sumisión total a nuestro Creador. Esto también significa cederle el control a aquel que puede hacerse cargo de nuestras vidas. Y este es solamente Dios. Cederle el control a quien que realmente puede hacerse cargo de nuestras vidas. Y vamos a leer el primer libro de Samuel, 15:22. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 15 y el versículo 22. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, este es el primero de los numerosos lugares que encontramos en la Biblia donde se repite el tema: obedecer es mejor que los sacrificios. Este versículo 15-22 del primer libro de Samuel es el primero, el que inaugura esta palabra: obedecer es mejor que los sacrificios. Este pasaje es un clásico de la literatura cristiana, pues nos muestra una verdad espiritual que pocos logran dimensionar. Es mejor obedecer que los sacrificios. Estaba diciendo Samuel aquí que el sacrificio no tenía importancia. ¿Sería eso lo que Samuel estaba diciendo? No, hermano, eso no es lo que decía él. Samuel estaba exhortando a Saúl a que analizara las razones por las que hacía el sacrificio y no el sacrificio en sí. Era qué motivaciones tenía en su corazón para hacer el sacrificio. Un sacrificio era una transacción ritual entre el hombre y Dios que mostraba físicamente una relación entre ambos. Pero si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentido o si no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio era un ritual vacío. Y eso le dice a Samuel: mira tu corazón antes de presentar el sacrificio. No sacamos nada con hacer esto o aquello si no obedecemos de corazón a Dios. No vamos a ver ninguna bendición en ningún ministerio en que estemos si no obedecemos de corazón a Dios. La obediencia está por encima de toda realidad, está por encima de toda apariencia engañosa. La obediencia. Y quiero ir nuevamente al Antiguo Testamento, al profeta llorón, Jeremías. Y de este libro de Jeremías vamos a leer del capítulo 48, el versículo 10. Jeremías 48, 10. ¿Ya lo tienen? Amén. Maldito el que hiciere indolentemente. Esta palabra indolentemente significa perezoso.
perezosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. Este pasaje es poderoso, hermanos, en todos los sentidos. Aunque pequeño en extensión, es gigante en la verdad que expresa. Nos dice que debemos hacer bien el trabajo que hacemos para el Señor. Tenemos que hacer bien el trabajo que hacemos para el Señor. Y solo podremos hacerlo afirmados en la obediencia de corazón. Nada más. Y el Salmo 128 es un salmo corto que tiene 6 versículos y que por el tiempo no lo vamos a leer. Y este habla mucho de la obediencia, pero vamos a leer sobre el versículo 1. Este salmo está dedicado exclusivamente a mostrarnos los beneficios reservados para quienes obedecemos. La discreción es bastante gráfica, conmovedora y apasionante en estos 6 versículos, pero vamos a ver solo el versículo 1 para ver qué dice con respecto a la obediencia. Versículo 1: bienaventurado, feliz, dichoso todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que teme a Jehová, que obedece a Jehová y anda en sus caminos. Y este mismo versículo, permítanme leerle en una Biblia que se llama Lenguaje Actual. Y en esta Biblia dice lo siguiente: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay aquí? ¿Cuál es el premio que hay aquí? Si obedecemos, vamos a tener bendiciones de parte de Dios. Las bendiciones están reservadas solo para los que obedecen de corazón. El salmista escribió que una buena vida familiar es una recompensa por obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios, va a tener una vida familiar buena. ¿Es hermosa o turbulenta la vida en su casa, hermanos y hermanas? ¿Es hermosa o es turbulenta la vida en su casa? No he dicho en su hogar, porque si fuera un hogar, fuera feliz. Por eso le hablo de su casa, porque una cosa es tener una casa y otra cosa es tener un hogar. Usted puede tener una casa que puede convertirse en una jaula de oro, pero sin embargo sigue siendo una prisionera o un prisionero. Pero si usted tiene un hogar en donde reina y vive la paz y la armonía en Dios, entonces la pregunta ¿es hermosa o turbulenta la vida suya en su casa? ¿Qué necesita para que no sea así? Leer y obedecer la palabra de Dios es un buen comienzo para lograr el máximo de su familia. Leer y obedecer la palabra de Dios. Permítanme, hermanos, hablarles un poco en esta segunda parte de este mensaje sobre un hombre que a mi juicio tiene mucho que enseñarnos acerca de la obediencia. Un hombre que a veces parece poca cosa, que muy poco se habla en la Biblia de él. Y él parece poca cosa ante otros personajes bíblicos, pero cuyo testimonio nos da sendas lecciones respecto a la obediencia. Me refiero a José. A José, no a José de Arimatea. Me refiero a José, el padre terrenal de Jesús, más conocido como José el carpintero. Vamos a, en nuestra segunda parte, hablar sobre este personaje. José el carpintero, un hombre que obedeció.
pausa, hermanos, para considerar este hombre que jamás dudó en hacer lo que Dios le mandaba. Tómese el tiempo para preguntarse, ¿quién fue José? ¿Quién fue José? En la mente de muchos, a José se le relegó a un papel poco importante en los primeros años de la vida de Jesús. Se lo puso al mismo nivel del mesonero, tal vez al mismo nivel de los pastores, tal vez al mismo nivel de los magos. Hermanos, qué gran error, qué gran error. Hermanos, no obstante, José debió ser un individuo sumamente extraordinario, sí, muy extraordinario. Así es, hermano. Porque si no hubiera sido así, un hombre tan extraordinario, Dios no lo hubiera escogido para que se responsabilizara de la crianza de su hijo. Dios no lo hubiera escogido para que criara a su hijo. Un hombre extraordinario, pero muy poco se habla de José. Veamos algo. Mateo capítulo 1, y voy a leer los versículos del 18 al 25. Vamos a ver, hacer un pequeño análisis rápidamente de José. Mateo 1, versículos 18 al 25. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el sacerdote del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hagamos un pequeño análisis rápidamente de estos versículos con respecto a José. En el relato que acabamos de leer encontramos varias cualidades de este hombre que valen la pena mencionar. Estas son, versículo 19, era un hombre justo. Y en el mismo versículo, era un hombre honorable, porque dice que no quiso exponer a María a la humillación pública. Era un hombre que creía en Dios, y eso estaba implícito ahí. En el versículo 24, era un hombre obediente, porque dice el versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Un hombre obediente. Ahora bien, la cualidad que deseamos resaltar hoy en estas mencionadas es la obediencia a Dios con respecto a José. ¿Quién de nosotros, varones, estaríamos dispuestos a creer que nuestras esposas estén embarazadas por la obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros en nuestra carne humana podríamos creer eso? No, ¿qué pasó? Aquí alguien se nos adelantó. Así pensaríamos nosotros como humanos. José, hermano, creyó y obedeció. ¿Quién de las mujeres que leen esto en la Biblia estarían dispuestas a dejarse embarazar por un ser llamado Espíritu Santo? ¿Quién de las que están aquí? Creo que ninguna. María sí estuvo dispuesta. El asunto es, hermanas y hermanos, que la obediencia
aplasta toda duda. La obediencia a Dios aplasta toda duda. La obediencia nos lleva a experimentar encuentros con Dios que jamás antes hemos tenido. La práctica de la obediencia a Dios produce 3 resultados inevitables y que por el tiempo solo vamos a ver uno. ¿Qué resultados tiene la obediencia? Privilegios, responsabilidades y cambios. Todo eso incluye la obediencia. Pero vamos a hablar hoy día solo de cambios. Deseo hablarle de los cambios que la vida de José experimentó producto de su obediencia a Dios. Cambios que siempre son para bien, aunque a veces a nosotros nos parece que son para mal. ¿Qué cambios experimentó José con respecto a su vida familiar? En primer lugar, cambios de lugar. Miren, al aceptar a María como su esposa y criar a Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse desde un lugar a otro por varias ocasiones. Cambio de lugar. Primero, fue a Jerusalén para empadronar, o sea, el censo, a su familia. Vamos a leer Lucas 2, del 1 al 5. Miren el primer cambio del lugar que tiene que obedecer José. Lucas 2, del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, obedeció, y fue de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, y que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El primer cambio de lugar que hace es salir de su tierra donde estaba para ir a su tierra natal para ser empadronado. El segundo, una vez que nació Jesús, debió escapar hacia Egipto para evitar la muerte de Jesús. Y vamos a Mateo capítulo 2 mismo, versículos 13 y 14. El segundo cambio que hace José: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué hace José? ¿Obedece o no obedece? Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Obediencia 100% de José. Y tercero, tuvo que regresar a Galilea. Mateo 2, 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, entonces él obedeció y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Qué les parece, hermano? Esto nos deja como lección que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos que en las nuestras. La obediencia a Dios resultará en un inevitable mover de un nivel espiritual a otro superior. Así como José se movió en una ciudad a otra, así Dios quiere movernos a nosotros hoy, de una condición espiritual pasiva a una condición espiritual activa. ¿Cuántos aquí desean ser más espirituales? ¿Cuántos aquí desean ser más espirituales? Amén. Amén.
Yo sí deseo ser cada día más espiritual. Para que esto ocurra, tenemos que obedecer la voz de Dios. Nada más. ¿Qué otro asunto hubo en la vida de José? ¿Qué otros cambios hubo en la vida de José? Cambios de compromiso. Cuando José contrajo matrimonio y luego nació Jesús, algunas responsabilidades más se sumaron a su vida. Entre las más importantes encontramos una en particular: criar a Jesús como si fuera su hijo y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. Los judíos antiguos creían que el que no enseñaba a su hijo un oficio, le enseñaba a robar. Y eso estaba en la mente y corazón de todos los judíos. Si tú no enseñas a tu hijo un oficio, le estás enseñando a robar. Entonces José enseñó a Jesús el oficio de la carpintería. Sí, hermano. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Y miren cómo empieza este versículo. Refiriéndose a Jesús, ¿qué es lo que decía? ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Quién le había enseñado la carpintería? José. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, de Jesús. Miren, hermanos, pero la preparación más importante de José hacia Jesús fue la espiritual. Ah, no, José solo le enseñó lo material, le enseñó su profesión. José no se dice nada de que le haya enseñado algo espiritual a Jesús. Mucho cuidado, hermano, leamos bien la Biblia. Él, como buen padre judío, instruyó a su hijo en las sagradas escrituras y lo llevó a la sinagoga a estudiar. José llevó a Jesús a la sinagoga a estudiar. Lucas 4:16. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Jesús entra en la sinagoga, y aquí está la clave: conforme a su costumbre, conforme José lo había llevado y lo había acostumbrado a ir a la sinagoga. Y no solo que iba a la sinagoga solo, ¿qué hacía? Y se levantó a leer. A leer. ¿Hizo o no hizo un papel importante José en la vida de Jesús? La Biblia lo dice, hermanos. Esto nos deja como lección, hermanos, que la obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentales para la grandeza del reino de Dios. Recordemos el texto bíblico que dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ya es tiempo que asumamos, hermanos, el compromiso de transformar este mundo decadente en un mundo mejor. ¿Cuántos queremos ver un Ecuador transformado para bien? ¿Cuántos queremos ver un Ecuador transformado para bien? Amén. ¿Cuántos quieren ver a sus hogares transformados para bien? Amén. Si así lo desean, hermanos, al igual que José, seamos obedientes y sumamos nuestros compromisos como iglesia. Asumamos nuestros compromisos como iglesia, pero también asumamos
el compromiso de mejorarnos nosotros también a sí mismos, nuestro estilo de vida. Me refiero a estilo de vida, a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras acciones, a nuestro testimonio. Todo eso tenemos que mejorar. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio más hubo en José? Cambio de mentalidad. José no podía haberse movido de ciudad y mucho menos haber asumido compromisos que no le correspondían si su mente no hubiese sufrido un tipo de cambio. No. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios hizo que los pensamientos de José cambiaran. Fue el Señor quien produjo en el interior de este hombre ese deseo que todos necesitamos a la hora de avanzar a una vida mejor. Una transformación de esquemas mentales y estructurales que es urgente en la vida de cada uno de nosotros. Sin cambio de mente, sin cambio de manera de pensar, seguiremos dando vuelta en el mismo lugar por años. Mejor vamos a hacer caso a lo que nos dice Pablo cuando escribe a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2. ¿Qué hay con respecto a nuestra mente? Romanos 12:2. Amén. No os conforméis a este siglo. La palabra conforméis significa molde. No te amoldes al molde de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transforma tu manera de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo está diciendo, no te amoldes, no hagas caso a los principios de este mundo. Por el contrario, renueva tu manera de pensar, transforma tu manera de pensar en algo espiritual. Y cuando tú obedezcas lo espiritual, ahí te vas a dar cuenta que hacer la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Eso está diciendo Pablo aquí. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, vivos para honrarle y para obedecerle. ¿Cómo concluimos este mensaje esta mañana? Seguramente hay personas que están esperando que cosas grandes sucedan en sus vidas, ya sea una sanidad, la cancelación de una deuda, una reconciliación con su cónyuge, que sus hijos vuelvan al hogar, que su esposo entregue su vida al Señor por completo, salir de una situación complicada. En fin, todos esperamos un milagro hoy. Sin embargo, les puedo afirmar que eso no sucederá a menos que, al igual que José, estemos dispuestos a obedecer a Dios y dejar que nuestras vidas sean guiadas por Él. Como lo explicamos, en nuestro diario vivir tenemos tres posibilidades de obediencia: la decisión de obedecer a mí mismo, la decisión de obedecer a los hombres y la decisión de obedecer a Dios. ¿Cuál es la decisión de usted en esta mañana? Que nuestro buen Dios nos ayude a obedecerle y no dudar. Que hagamos de la obediencia un hábito de nuestras vidas. Si lo hacemos, muchas bendiciones nos aguardan, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Saben por qué? Porque la obediencia a Dios siempre es recompensada según lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, es mejor obedecer a Dios que a Satanás.
Dios les bendiga en gran manera. Y a medida que usted se dedica a obedecer y servir a Dios, Él responderá todas las peticiones de su corazón. Amén. Y ahora, Señor, en esta oportunidad, oramos por las familias que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Señor, que tu palabra la podamos obedecer y mediante ella podamos extraer los principios que necesitamos para conducirnos correctamente en este tiempo muy difícil que nos ha permitido vivir. Oramos, Señor, para que tu mano de gracia esté en cada uno de los hogares, en cada una de las familias, proveyendo lo que necesitan, Padre, que tú eres el proveedor de cada uno de nosotros. Y el Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.